Inicialmente, senhores e senhoras, em primeiro lugar, me gostaria de deixar registrado que é um grande privilégio volver à cidade de Santiago, capital deste país encantador, Chile. Nuestras felicitaciones a todos los chilenos, nuestros anfitriones, a quienes saludamos reverenciando la memoria del fundador de la capital, don Pedro de Valdivia. Nuestra homenaje a este valiente país que, presionado por dos fuerzas colosales de la naturaleza, el Océano Pacífico y la Cordillera de los Andes, supo forjarse en una de las mayores fortalezas de Sudamérica y de todo el continente americano. Como presidente del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil y la Organización Latinoamericana y del Caribe y de entidades fiscalizadoras superiores, o las CEFES, saludo también a todos los países y las delegaciones que se encuentran en esta Asamblea General. Una saludación toda especial al representante de la Oficina Nacional de China, Zhu Weipei, y a Mónica, nuestra directora de Planeamiento Estratégico de Intosai, la persona de la subcontroladora Patricia, y especialmente la señora Marisol Peña, presidente del Tribunal Constitucional, que aquí permanece con nosotros. La presencia de cada uno de ustedes es extremadamente importante. Yo creo que los colores de las banderas de nuestros países, agitándose todas juntas, se combinan para producir no solo una fiesta para los ojos, sino una fiesta para la ciudadanía. Por eso, muchas gracias por los embajadores que están aquí, todos de varios países, en la persona del embajador de Brasil, en la República de Chile, Jorge Lamazière. Muchas gracias, señores embajadores. Saludo a todos por su participación. Son muy importantes para hacermos esta cooperación, esta integración entre todos nosotros. El poeta chileno Pablo Neruda escreveu em certa ocasião uns versos que dizem: queda proibido não convertir em realidade tus sonhos, queda proibido não criar tu história. Hoje estamos aqui cumprindo o mandamento del poeta, convertindo em realidade o que há 50 anos era um sonho. Criamos nossa história. Desde o ano de 1963, a OLACEF está promovendo com êxito a integração e o diálogo entre as entidades fiscalizadoras superiores de América Latina e do Caribe. E le tocou ao Tribunal de Cuentas de Brasil o honor e o privilégio de presidir a organização em este momento tão importante. Como parte destacada no sistema internacional de fiscalização e controle liderado por la Intosai, organização que reúne a mais de 190 instituições de todos os continentes, la OLACEF se conecta cada vez mais com a difusão de las melhores práticas em várias áreas, desempenhando um papel de motor de desenvolvimento regional. Quando assumimos a presidência de OLACEF em Gramado, em meu estado natal, Rio Grande do Sul, quisimos assegurar-nos de registrar nosso propósito de promover a máxima integração de la OLACEF com a Intosai para fortalecer os mecanismos de cooperação e intercâmbio de experiência entre a região e o resto do mundo.
Em aquela oportunidade, mencionamos que não estamos buscando estrechar os laços com a Intosai tão solo com o propósito de convertirmos em receptores de conhecimento e experiência, com o único objetivo de beneficiar a nossa região. Mencionamos que a OLACEFES reunia as condições de poner-se à vanguardia de los temas clave de la cooperação internacional, como, por exemplo, a capacitação através de la realização de auditorias coordenadas, campo em que vimos que a OLACEFES poderia desempenhar o liderazgo e proporcionar contribuições significativas a outras regiões. O que antes era um projeto, hoje está materializado. O que era um sonho se hizo realidade. As auditorias coordenadas são já uma realidade em el universo de OLACEFES. Em la organização surge em los últimos anos como uma instituição de referência entre as EFS, cumprindo sua vocação de integrar-se cada vez mais a la Intosai e ter sua posição de liderazgo frente às EFS em el mundo. Hemos buscado estrechar cada vez mais o relacionamento com os organismos de cooperação internacional, como o Banco Mundial, o Programa de Nações Unidas para o Desenvolvimento, a Iniciativa de Desenvolvimento de la Intosai, IDI, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, a União Europeia, a Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico, OCDE, e a Cooperação Alemana para o Desenvolvimento Sustentável. Em el caso de la RISETA, por exemplo, desde o ano 2010, a cooperação alemã está patrocinando um intenso processo de modernização da OLACEFES. A fase 1 do programa de OLACEFES RISETA foi todo um êxito e agora estamos trabalhando na fase 2. Os projetos incluem desde a incorporação de las normas internacionais de auditoria, a medição efetiva e a melhora do desempenho das FS, hasta o uso de auditorias coordenadas como Programa de Desenvolvimento Profissional e Institucional. Todos estes projetos são absolutamente estratégicos e fundamentais para o fortalecimento da gestão pública em América Latina e o Caribe. Não temos dúvida que a união de los países membros e a cooperação mútua são os pilares fundamentais para a produção de los excelentes resultados que já temos constatado e para a búsqueda de los que há e ainda temos que projetado para os anos venideiros. Em esta Assembleia que hoje abrimos, estão previstas deliberações que se revestem de caráter estratégico para orientar o futuro da organização. Temas relevantes serão tratados aqui em profundidade, tales como a luta contra a corrupção, a participação cidadana, o controle das contas públicas, a implementação do programa 3I em la região de OLACEFES, o uso de SAI-PMF para evaluar a eficiência e eficácia das entidades fiscalizadoras superiores, entre outros. São discussões com miras a contribuir à melhora das entidades fiscalizadoras superiores, a las quais pertenecemos. É o esforço de quase 50 anos de OLACEFES e que está sendo para a América Latina e o Caribe. O perfeccionamento de nossas instituições de fiscalização e controle, sin embargo, não pode representar um fim em si mesmo. Seus resultados positivos devem ser revertidos em benefício da sociedade em la que estamos incluídos, com o fim de que as nações que han instituído nossos tribunales, nuestras auditorias generales, nuestras contralorías, se puedan beneficiar de estos avanços e que sus ciudadanos aprovechen sus frutos, mejorando la gobernanza
y la transparencia con el propósito de proteger el patrimonio público y generar una mejor calidad de vida para la ciudadanía. Los hermanos de OLACEFES puede y debe ser el canal para incentivar la excelencia en el desempeño de las atribuciones constitucionales y legales de FS de América Latina y del Caribe. Esta excelencia debe ser el objetivo primordial de la comunidad global de control externo para garantizar que los principios de buena gobernanza sean incorporados a la administración pública. Esta excelencia debe ser capaz de asegurar y ampliar las conquistas sociales y producir nuevos niveles de desarrollo, ofreciendo a la población servicios públicos de nivel superior, especialmente en la salud, educación, seguridad pública, movilidad urbana. Y como presidente de la OLACEFES, he defendido en diversos foros regionales e internacionales la mejora de la gobernanza pública como premisa para que alcancemos el desarrollo deseado. La educación de calidad, la innovación que habló aquí el presidente Piñera, en la tecnología, la inclusión social y regional, una mejor infraestructuras. Estos son algunos de los principales desafíos que hay que enfrentar. Estamos convencidos que la gobernanza pública es la manera de superar estos obstáculos. Es evidente que nada de esto puede ser realizado sin la cooperación de los importantes socios regionales e internacionales. Las entidades fiscalizadoras superiores, los gobiernos nacionales, los gobiernos regionales y las instituciones multilaterales en términos mundiales. En primer lugar, la participación comprometida de las EFS es un pré-requisito básico para que la OLACEFES sea el motor de este nuevo pacto por la gobernabilidad. Si las instituciones presididas por ustedes es imposible tener un control efectivo de la gestión pública. Por eso, muy importante que habló el presidente de esta cooperación del control con el gobierno. Isto é fundamental. Em síntese, aquilo que todos queremos é, sem dúvida, uma América Latina mais plural, mais justa, um continente de todos, uma região que se destaque em la comunidade de las naciones desarrolladas, não só por apresentar um crescimento econômico forte e sustentável, sino também por proporcionar à sociedade e aos cidadãos as conquistas sociais, la mejora en la calidad de vida, más salud, más educación, más ciudadanía. He afirmado que la sociedad actual es ahora digital, mientras que el Estado y los gobiernos siguen siendo analógicos, especialmente en América Latina y en el Caribe, región de influencia de la OLACEFES, es donde vemos una realidad de hacerse presente. Las instituciones burocráticas de los gobiernos evolucionam lentamente em ritmo mais baixo que el experimentado por la sociedade. Há órgãos públicos que todavía trabalham com máquinas de escrever. Temos o dever de transformar a América Latina lo mais rápido possível. O controle externo e as entidades fiscalizadoras superiores podem atuar como forças determinantes em este processo de perfeccionamento da gestão pública, porque tiene una visión exterior de la administración. Entonces, utilizar toda nuestra estructura para mirar la eficiencia, la eficacia del Estado es fundamental. Sin embargo, es importante que los gobiernos se concienticen que esas iniciativas tienen como objetivo no controlar o interferir en la administración pública, sino que pretende ayudarles a tomar decisiones señalando los problemas e indicando las soluciones. En estes 50 años de existencia de OLACEFES, cada paso que dimos fue en dirección hacia la consolidación del perfeccionamiento de la administración pública. Necesitamos, en este momento, fortalecer la integración de América Latina.
Si nuestras instituciones no se unen, si no hacemos un trabajo juntos, si no tenemos una actuación de manera cooperativa, nuestros países del bloque perderán terreno en la disputa con los países que han avanzado más rápidamente. El mundo está globalizado y este es nuestro gran desafío. Nuestras decisiones ya no pueden se restringir a América Latina y al Caribe. Cada vez más tenemos que incorporarnos a los avances logrados por los países de otros continentes y buscar una cooperación continua con las instituciones multilaterales. Necesitamos estabelecer dentro del ámbito de los OASEFs una gran unión de esfuerzos para el desarrollo de todas las naciones. Los invito a hacerle frente a este desafío. Tenemos el deber de liderar este movimiento para perfeccionar la gestión pública en todo el continente. Trabajemos con auditorías coordinadas, actuemos integrados con el espíritu consolidador y agregador, con la solidaridad entre hermanos que somos, países vecinos con la misma identidad cultural. Necesitamos unir nuestras instituciones subregionales como CEFES, FSUR y trabajar juntos en colaboración, compartiendo experiencias e información, ayudándonos unos a los otros para que podamos formar un bloque de una mejor gestión de la relación con otros continentes. Este espíritu de unión, solidaridad y cooperación simboliza bien los 50 años de los OASEFs. Representa el pasado que hemos construido hasta ahora, convalidando el presente que hemos ejecutado. Refleja el futuro que deseamos por la organización. Fuimos, somos y seremos la cooperación y la solidaridad. Vuelvo a citar Pablo Neruda, patrimonio cultural de tamaño simbolismo para el pueblo chileno y de tanta importancia para Chile y el mundo. Para recordarles a todos ustedes la importancia del papel que tiene este gran concierto de las naciones latinoamericanas, grandes o pequeños, con mayor o con menor riqueza, somos todos igualmente necesarios en esta iniciativa. El poeta habló: si no puede ser camino, sé por lo menos un sendero. Si no puede ser el sol, sé una estrella. No es por el tamaño que triunfarás o fracasarás, pero sé el mejor en lo que quieras que seas. Finalmente, le agradezco por toda la excelente acogida que estamos recibiendo de los amigos de la Contraloría General de la República de Chile. Hermana Patricia, don Ramiro, ustedes han sido grandes anfitriones de un evento que ha se caracterizado por su organización ejemplar, la cordialidad siempre presente y por la amistad permanente que es el principal vínculo que nos une. Señor Controlador General, don Ramiro Mendonça, nuestro socio en la gestión de los OASEFs, todo su dedicado equipo merece ser felicitado. Muchas gracias por la hospitalidad, por la cordialidad. Y para concluir, yo gostaria de hacer aquí un Viva Chile y Viva la OASEFs en sus 50 años. Y me complace este momento de extenderles una cordial invitación a la inauguración de la segunda Feria de Comités, Comisiones y Grupos de Trabajos de los OASEFs, iniciativa llevada a cabo por primera vez en Gramado, Brasil, en 2012. Por lo tanto, declaro abiertos los trabajos de la 23ª Asamblea General de los OASEFs. Una excelente jornada a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.